Vamos a ver en esta ocasión patologías del páncreas, es la siguiente unidad que nos toca. Dentro de esta vamos a ver pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, el cáncer periampular o cáncer de páncreas lo vamos a ver juntamente con cáncer de vías biliares, ¿listo? Entonces eso lo vamos a dejar para el último tema. Antes de eso les voy a hacer un recordatorio de la anatomía del páncreas, como siempre, al inicio de alguna patología les hago recuerdo de la anatomía. Entonces quiero mostrarles aquí el páncreas. Este es el páncreas. El páncreas es una glándula mixta. Eh, eh, es una glándula mixta que puede ser exócrina, tiene una función exócrina y endocrina a la vez, ¿no? Entonces, exócrina, ¿por qué? Porque produce jugo pancreático, y endocrina, ¿por qué? Porque produce algunas hormonas que van a estar encargadas de la degradación de los hidratos de carbono, como la insulina, el glucagón y la somatostatina. Bueno, pero antes de eso vamos a recordar un poquito la anatomía. Esta glándula mixta mide de longitud aproximadamente 12 centímetros a 13 centímetros de longitud. La cabeza mide 3.5 centímetros, 3 centímetros, el cuerpo 2.5 centímetros y la cola 2 centímetros, ¿ok? Anatómicamente está dada por la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, ¿ya? La anatomía en relación al páncreas está dado, el páncreas está relacionado con la cabeza, con todo el duodeno, está relacionado con todo el duodeno, prácticamente el duodeno abraza a toda la cabeza del páncreas. El cuerpo está relacionado con el estómago y la cola está relacionado con el vaso, ¿ya? Glandularmente e internamente, el páncreas está constituido por un tejido glandular. Internamente dentro de esta vamos a encontrar los conductillos pancreáticos, los acinos pancreáticos. Estos conductillos pancreáticos van a formar un conducto principal que es conocido como el conducto de Wilson, que ya lo van debido a ver en la parte anatómica. Este conducto de Wilson drena junto al colédoco en la carúncula mayor, en la válvula o en la ampolla de Vater. Muchas veces da también un pequeño conducto accesorio, que es conocido como el conducto accesorio de Santorini, que desemboca en la carúncula menor o accesoria, que está arribita de la carúncula mayor, ¿no? Entonces, ¿de qué se encarga esta? De segregar jugo pancreático y de justamente eliminarla a través de estos conductos o estas válvulas. ¿Para qué? Para degradar los hidratos de carbono, los lípidos, y también las grasas, todo lo que son las grasas, ¿no? Anatómicamente el páncreas está irrigado por la arteria pancreático duodenal superior y la pancreático duodenal inferior, que prácticamente irrigan toda esta zona, el páncreas y el duodeno, por eso se llama así. La pancreático duodenal superior es rama de la gastroduodenal y la pancreático duodenal inferior es rama de la mesentérica superior. Entonces juntan las dos y irrigan toda esta zona, es una zona bastante irrigada, por ende cuando hay una patología en esta zona puede agravarse el cuadro. Ahora vamos por la parte de la fisiología. ¿De qué se encarga la fisiología del páncreas? El páncreas, como ustedes saben, tiene una función exócrina y una función endocrina. La función exócrina está dada por el conducto principal de Wilson, que es el encargado de segregar, ¿qué cosa? El jugo pancreático. El jugo pancreático es el encargado de la digestión de las grasas, de las proteínas y de los hidratos de carbono. Y también puede neutralizar el quimo ácido que es procedente del estómago. Entonces, de eso se encarga el jugo pancreático. El páncreas endocrino está constituido por los islotes de Langerhans, que contienen las células beta, las células alfa y las células delta. Cada una de estas tiene la función de producir hormonas. En el caso de las células beta, segregan hormonas como son la insulina. El alfa, las células alfa
segregan glucagón y las células delta la somatostatina. Esto es muy importante porque estas van a ser las encargadas de las degradaciones de los hidratos de carbono. En el caso de la insulina, que disminuye los hidratos de carbono en sangre, y el glucagón, que aumenta los hidratos de carbono en sangre. Y bueno, la somatostatina, que está más encargada con la parte del crecimiento y la parte glandular exócrina del páncreas, ¿ya? Bueno, hemos recordado con esto la parte anatómica y la parte fisiológica. ¿Ya? Esto seguramente ya lo han visto en anatomía y en fisiología, pero siempre hacemos un recordatorio inicial del órgano que vamos a llevar. Ahora, vamos a ver qué patologías vamos a encontrar. Y para eso vamos a revisar primero esta patología que se llama pancreatitis. Dentro de las pancreatitis, ¿qué es pancreatitis? Pancreatitis es la inflamación del un proceso inflamatorio o inflamación del páncreas, ¿ya? Del páncreas. Este puede irse por un lado agudo o por un lado crónico. Entonces, agudo o crónico. En el caso de ser agudo, van a ver que es por el tiempo y también por la etiología. La mayoría de las patologías, el 90% de las etiologías de la aguda es por una colelitiasis y en el caso de la crónica por un proceso inflamatorio dado por el alcoholismo. ¿Ok? Entonces, pero este proceso inflamatorio agudo del páncreas está producido sobre todo por una activación de las enzimas intrínsecas, una autodigestión y puede comprometer a tejidos vecinos, a los órganos distantes y presentar complicaciones locales y fallas orgánicas múltiples. La pancreatitis es una patología mortal. Ya, los pacientes que evolucionan con una pancreatitis grave, severa, o con lesiones pancreáticas, un absceso pancreático, estos pueden llegar hasta terapia intensiva y prácticamente tienen una alta tasa de mortalidad. Ahora, ¿cómo es que se produce esto? Nos vamos a recordar un poquito la parte fisiológica, las enzimas proteolíticas. ¿Qué son las enzimas proteolíticas? Son las enzimas que van a degradar las proteínas. Y dentro de estas, ¿cuáles van a estar? La tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa. Las enzimas lipolíticas van a ser las que van a degradar los lípidos. Tenemos aquí la lipasa, la colesterolterasa, la fosfolipasa y las enzimas amilolíticas como la amilasa. Estas van a ser, prácticamente la fisiopatología justamente se encarga de una activación enzimática de estas enzimas que van a autodestruirse. Sí, jóvenes, va a autodestruirse. A eso se llama activación enzimática. Entonces se autodestruyen como si no se reconocieran. Y de esas maneras es que se da la pancreatitis aguda. Perdón. Ahora, bueno, hemos visto cómo funciona el páncreas, hemos visto la anatomía del páncreas y ya hemos definido qué es una pancreatitis. Ahora vamos a ver por qué causa, motivo, razón o circunstancia se da una pancreatitis. Las causas frecuentes, en su gran mayoría de las veces, son por una litiasis, ¿ya? Mayormente en la aguda, aquí tenemos el 50%, pero en realidad en las pancreatitis agudas, el 80% a 90% de las etiologías, según lo que indica el libro, son etiologías litiásicas, o sea, porque el paciente ha tenido cálculo. Ahora, en las pancreatitis crónicas, el 75 a 80% de las causas etiológicas es el alcoholismo. Pero aquí la han subdividido en causas frecuentes, causas ocasionales y causas infrecuentes. Da lo mismo. Las causas frecuentes son la litiasis biliar, la transgresión alimentaria y las idiopáticas como pequeñas microlitiasis vesiculares, alteraciones del metabolismo lipídico. Las causas ocasionales pueden ser las hiperlipidemias, los postquirúrgicos, las RCP, el trauma abdominal, las drogas como la vasculitis, la cetropina, la tiazida, el ácido valproico, las sulfas, la hipercalcemia y las úlceras pépticas. Esas son las causas ocasionales. Y las causas infrecuentes pueden ser un cáncer pancreático, un cáncer periampular, una fibrosis quística o una parotiditis. Son causas menos infrecuentes, ¿no? En resumen, ¿cuál es la causa más frecuente de una pancreatitis? Litiasis biliar. Segundo lugar, alcoholismo. Tercer lugar,
hiper, hipertrigliceridemia, ¿ya? Y las otras en un menor porcentaje, posquirúrgico, post-RCP, trauma abdominales, drogas y cáncer. Ahora, para que nosotros entendamos un poquito cómo es que se da esta patología, la litiasis biliar y pancreatitis aguda. Bueno, en todo caso deberíamos haber llevado primero todo lo que son patologías de la vesícula biliar, ¿no es verdad? Pero como el programa estaba así, ya nos tocó nomás avanzarlo de esta manera. Entonces, pero aquí les voy a hablar un poquito sobre la litiasis biliar pancreática. Ustedes saben que la vesícula biliar es como un reservorio de la bilis. Este es el encargado de la, este, este, como dicen, ¿no? Es el que va a conservar ahí la bilis. Ahora, esta es la zona donde más se puede darse la formación de los cálculos biliares, que obviamente lo vamos a llevar en otro tema, no se preocupen que lo vamos a ver en otro tema, que son patologías de la vesícula biliar y las vías biliares. Ahora, esto va relacionado bastante con la patología del páncreas, porque como les digo, el 80-90% de la causa de las pancreatitis agudas se da por una etiología de biliar. Entonces, ¿esto por qué? Aquí lo explico muy bien en esta diapositiva. Nosotros comenzamos con un cálculo enclavado. Muchas veces estos cálculos salen pequeños cálculos de aquí de la vía biliar. Por eso es que decimos que los cálculos más pequeñitos son los peores, porque mientras más pequeñitos, sí pueden salirse por este esfínter y pasar a la vía biliar, ¿ya? Pero si fueran grandes, se permanecen acá, pero cuando son pequeños se salen y prácticamente, pueden quedar en la vía biliar o peor aún, quedarse aquí en la carúncula a nivel de la papila. Esto hace de que no salga ni bilis para hacia acá, ni tampoco jugo pancreático. Entonces, como no va a salir ni jugo pancreático ni bilis, uno, se va a congestionar el hígado y las vías biliares. Y dos, se va a congestionar todo lo que es el páncreas. Y a eso es lo que nosotros llamamos como aumento de presión intraductal. Va a haber un reflujo biliar por la vía biliar y también un reflujo del jugo pancreático y la activación enzimática. Entonces, cuando esto sucede, la activación enzimática, va a haber una congestión a nivel del páncreas y eso, después de la congestión del páncreas, va a haber una acumulación de bacterias y una autodigestión y esto nos va a llevar a una pancreatitis y si sigue evolucionando sin poderse resolver, puede llevarnos a un absceso pancreático o una pancreatitis necrotizante. Entonces, como les muestro aquí, el cálculo se impacta en la papila de Vater, produce una colelitiasis, una coledocolitiasis, aumenta 7 veces el riesgo de pancreatitis aguda, cálculos menores de 5 milímetros como microlitiasis y menores de 2 milímetros. Bueno. Ahora, ¿qué otra etiología vamos a ver dentro de la pancreatitis? El alcohol y la pancreatitis aguda. ¿Por qué se da esto? Se degrada el alcohol por vía oxidativa y no oxidativa, como el acetilaldehído, ácidos grasos, produce un edema pancreático, una activación de tripsina intracelular. En pocas palabras, ¿qué es lo que sucede? El paciente consume bastante alcohol y como consume bastante alcohol va a haber un reflujo a nivel del conducto pancreático, ¿no? Entonces puede haber el acetaldehído, este, ese acetaldehído más los ácidos grasos pueden producir un edema pancreático, una activación de tripsina intracelular y en resumen, producir una respuesta inflamatoria sistémica inorgánica en todo el páncreas y producir una pancreatitis de tipo crónica. ¿Por qué crónica? Porque esto va avanzando de poquito a poquito, ¿ya? Probablemente inicialmente el paciente no tenga una pancreatitis, pero como sigue consumiendo alcohol, sigue lesionando estas células acinares del páncreas y con el tiempo producir una pancreatitis crónica, o sea, de mucho tiempo de evolución. Mayormente se da en el sexo masculino, porque son los que más consumen. Pueden haber una reagudización sobre la pancreatitis crónica, una cantidad no frecuencia, un episodio grave, crónico, recurrente, alcohólica alimentaria y una sola ingesta.
Y como les decía, la tercera causa son las hiperlipidemias. Ya las hiperlipidemias. Las hiperlipidemias pueden ser por el aumento de los ácidos grasos. Y casualmente sucede en estos pacientes que también están consumiendo alcohol, ¿no? Porque los pacientes que consumen alcohol normalmente también son los que comen rico. Entonces, consumen también ácidos grasos y esto hace que se active la lipasa pancreática y produzca una lesión tisular, una elevación por encima de los 1000 miligramos de colesterol. Nos puede llevar a una hipertrigliceridemia y en un 10%, ¿no? Y producir una pancreatitis jóvenes. Ahora, ¿qué otro? En un 1 a 2%, no, los medicamentos como la cetioprina, las tetraciclinas, las sulfamidas, el metronidazol y los diuréticos como la furosemida y los estrógenos pueden también producirnos una pancreatitis aguda, estos medicamentos, ¿ok? Dentro de la anatomía patológica vamos a ver la pancreatitis necrotizante. La pancreatitis necrotizante, como ustedes ven aquí en la imagen, es prácticamente el páncreas así todo necrosado, que ya se ha autodigestionado, perdón, ha habido una autodigestión y una necrosis de esta zona. Son áreas hemorrágicas y necróticas con necrosis gracia y que pueden afectar a las cerosas del tejido celular subcutáneo, médula ósea y articulaciones. ¿Okay? Entonces, ya hemos visto qué es el páncreas, la anatomía del páncreas, la fisiología del páncreas, hemos visto por qué se da la pancreatitis, qué es la pancreatitis, cuál es la etiología, y hemos visto en la etiología, primer lugar, la litiasis biliar, segundo lugar, el alcoholismo, tercer lugar, las hiperlipidemias, y cuarto lugar, medicamentos y otros como traumatismos, como post-RCP, como medicamentos, entonces todo eso puede producir también una pancreatitis. Ahora vamos a ver cuáles son las formas de presentación de una pancreatitis. Una pancreatitis puede ser leve, puede ser severa, se puede presentar como colecciones agudas, como necrosis pancreática o como un absceso pancreático. Dentro de la pancreatitis leve tenemos cuando hay una mínima disfunción orgánica y hay una recuperación rápida del evento. En la pancreatitis severa se asocia con fallas de órganos distantes o complicaciones locales. Puede haber necrosis, abscesos o pseudoquistes. Ya hay una falla orgánica, hay que tener mucho cuidado y puede haber complicaciones. Las colecciones agudas ocurren al inicio de la pancreatitis aguda y se localizan alrededor del páncreas y siempre son de pared débil, de tejido de granulación o fibrina. Las colecciones pancreáticas, por si acaso, son los abscesos que pueden llegarse a producir en esta zona. Pero cuando esto ya sigue evolucionando, puede ir a una necrosis pancreática. ¿Y qué es la necrosis? Como su nombre lo indica, ¿no? Necrosis, degradación prácticamente de todo, puede ser focal o difuso, del parénquima pancreático que ya es no viable, ¿ya? Porque se necrosa ese tejido glandular. Y por último tenemos el absceso pancreático. El absceso pancreático son las colecciones intraabdominales que están circunscritas y llenas de pus cerca del páncreas y que pueden o no contener una necrosis pancreática. Ahí ya es más grave. El paciente está lleno de pus a nivel del páncreas. ¿Todo por qué? Por una autodigestión y acumulación de bacterias en esta zona. Ok, entonces, ¿cuál es la forma de presentación? El cuadro clínico. El cuadro clínico, ¿cómo se va a presentar esta pancreatitis? Ya vimos la etiología, ya vimos las formas clínicas de presentación. Ahora vamos a ver el cuadro clínico. El cuadro clínico se caracteriza por ser un dolor penetrante, continuo, irradiado frecuentemente a espaldas y flancos. Pueden haber exacerbaciones en posición supina,
Normalmente comienza así, ¿no? Con un cuadro de dolor abdominal en forma de mi cinturón. Puede haber una adopción de posturas antiálgicas, flexión de piernas, sobre el tronco, náuseas y vómitos, distensión abdominal y también puede haber fiebre. Así comienzan estos cuadros: fiebre, náuseas, vómito. Ahora, ¿cómo vamos a ver dentro de la exploración física? En la pancreatitis aguda leve va a haber un dolor a la palpación, ¿ya? Es leve, solamente le duele y si nosotros palpamos esta zona hay un leve dolor, ¿ok? En la pancreatitis aguda grave el paciente está inquieto, puede haber sudoración, puede haber taquicardia y hipotensión porque ya hay compromiso generalizado. En la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? En la exploración física vamos a encontrar el signo de Cullen, que es la coloración azulada periumbilical, y el signo de Turner, que es una coloración azulada en flancos, como están viendo en la imagen, pregunta de examen. ¿Qué es el signo de Cullen? Coloración azulada periumbilical. ¿Qué es el signo de Turner? Coloración azulada en flanco. Ya una pancreatitis. Son los signos característicos de la pancreatitis. Obviamente tenemos que revisar de forma general al paciente, ¿no? Vamos a hacer la palpación, probablemente en la inspección veamos un abdomen distendido, en la palpación, doloroso la palpación, en la ocultación, ruidos hidroaéreos un poco disminuidos, y bueno, ¿no? En la percusión sigue continuando el mate. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, jóvenes? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos con la clínica. Hacemos nuestro examen físico y vemos la clínica que tiene el paciente. Ya vamos a ver la clínica que tiene el paciente. Después de eso, hacemos nuestro examen físico y vemos la clínica del paciente. Vamos a solicitar nuestros laboratorios. Y aquí solicitamos nuestros laboratorios de rutina que ustedes ya los conocen. ¿Ya? ¿Cuáles son estos? La amilasa, la lipasa sérica, bueno, pero primero, nuestros laboratorios de rutina, que son el hemograma, la glicemia, la urea, la creatinina, el tiempo de protrombina y el examen de orina, que son laboratorios bien inespecíficos, jóvenes. Cuando un paciente está con pancreatitis aguda leve, probablemente lo único que nosotros veamos en esto sea una leucocitosis, más nada, ¿ya? Pero cuando está grave, probablemente veamos, además de la leucocitosis, la urea y creatinina elevada. Independientemente de eso, eso pedimos a todos nuestros pacientes, cualquier paciente que nos venga por la consulta. Pero para una pancreatitis, para nosotros diagnosticar una pancreatitis, vamos a expedir otros laboratorios más, como cuáles: la fosfatasa alcalina, las transaminasas, el TGO y la TGP. Vamos a pedir las bilirrubinas, que yo sé que nos van a hablar de la parte hepática, pero va a incumbir mucho porque ya les dije que una litiasis está relacionada con una pancreatitis. Y lo más importante, la amilasa y la lipasa, que nos va a mostrar la función del páncreas. Con la amilasa y lipasa hacemos el diagnóstico de páncreas, de pancreatitis, ya con la amilasa y la lipasa. La amilasa nos sirve siempre y cuando nosotros la tomemos dentro de las 48 a 72 horas de una vez iniciado el cuadro. ¿Qué quiere decir? Hoy día me comenzó el dolor abdominal y me han pedido amilasa. Seguramente va a salir sumamente elevada si tengo pancreatitis. Pero, ¿qué pasa? Ya ha pasado 5 días. 5 días me he estado aguantando mi dolor en mi casa y he ido al hospital y me han pedido amilasa. Entonces, la amilasa va a salir disminuida. No quiere decir que no tenga pancreatitis, sino que la amilasa aumenta su valor en una pancreatitis hasta el tercer día, alcanza su mayor puntaje. Pero del tercer día hasta el quinto día es la lipasa. Entonces, por eso es que
que hay esas diferencias. Entonces, cuando ya han pasado los 3 días, no es pedir una amilasa, mejor pedir una lipasa. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta? A través de los valores que presentan, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales de amilasa y lipasa? Pregunta de examen. ¿Quién sabe? De amilasa es menor a 120 y de la lipasa es menor a 20. Bien. Ya, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos con una amilasa y lipasa sérica aumentada 3 veces el valor normal. 3 veces el valor normal. ¿Y qué quiere decir? Que si mi amilasa, digamos, es normal, lo normal es 20 hasta 40, digamos, según el laboratorio. ¿Cuánto va a ser 3 veces, 3 veces su valor? Estamos hablando de más o menos arriba de los 120, arriba de los 200, ¿no es verdad? Entonces ahí vamos a hablar de una pancreatitis. Y lo mismo en la lipasa, aumentada 3 veces el valor normal. Así hacemos el diagnóstico laboratorial. ¿Okay? Y ¿cómo hacemos el diagnóstico imagenológico? El diagnóstico imagenológico vamos a comenzar siempre con una ecografía abdominal. Ya hacemos una ecografía abdominal, probablemente la ecografía nos va a mostrar un aumento de la glándula pancreática, un aumento de volumen de la glándula pancreática. Aumento en su tamaño, ¿no? Si ustedes están viendo que el páncreas en la cabeza mide 3.5 centímetros, en el cuerpo 2.5 y en la cola 2 centímetros, probablemente en la ecografía nos va a dar otros valores aumentados de 4, 3 centímetros en diferentes zonas, ¿no? Entonces, eso nos va a hablar sobre una pancreatitis aguda, ¿ok? Peor aún si hay colecciones pancreáticas, eso también se ve en la ecografía. Entonces, eso. Ahora, perdón, aquí les muestro un poquito sobre las pruebas de laboratorio. La lipasa, que los niveles de isoamilasa y lipasa pancreática pueden seguir siendo altos durante 7 a 14 días, lo que les dije, ¿no? Pregunta de examen. La amilasa, el aumento en suero se da pocas horas después de la aparición de los síntomas y los valores normales retornan en un rango de 3 a 5 días, ¿no? El LDH muy elevada es de mal pronóstico. La hipoalbuminemia nos puede avisar sobre una pancreatitis grave y la hipertrigliceridemia, una amilasa falsamente normal. Pruebas de imagen, podemos hacer una radiografía de abdomen de pie, que son útiles ya que permiten establecer un diagnóstico diferencial. Ya tenemos el signo de asa de centinela, que es característico, fíjense esta imagen, esta es el asa de centinela. ¿Qué se ve ahí, doctora? Me preguntan. Fíjense, utilicen un poco su imaginación. Aquí les voy a mostrar. Esta es un asa que va de aquí y prácticamente da toda una vuelta. Pero si se fijan, esta asa está cortada por algo. ¿Ven? Este corte. Entonces, este corte está dado por el proceso inflamatorio del páncreas. A eso se llama signo del asa de centinela. ¿Y qué otra cosa podemos ver? Las calcificaciones pancreáticas, Ani. Las calcificaciones pancreáticas, como ustedes saben, en radiología nosotros vemos imágenes radiopacas e imágenes radiolúcidas. Entonces, todo lo que es calcio, todo lo que son huesos, lo vamos a ver como imágenes radiopacas. Entonces, son visibles en la radiografía. ¿Ya? El ultrasonido, la ecografía, como les dije, pueden evidenciar aumento del tamaño pancreático, ascitis, obviamente la colelitiasis, si hay presencia de cálculo, un coledocolitiasis, también podemos verlo por ecografía. Y bueno, la tomografía computarizada, que es el mejor estudio para hacer el diagnóstico de una pancreatitis aguda. ¿Ya? Confirma el diagnóstico, determina la severidad e identifica las complicaciones. En tomografías jóvenes vamos a ver imágenes radiopacas, perdón. En tomografía vamos a ver imágenes hiperdensa, hipodensa, isodensa. Todo lo que son hiperdensa es lo blanco, ¿no? Lo blanco. ¿Y qué es lo blanco? Serían las calcificaciones, todo lo que son los huesos.
Hipodenso es todo lo negro o lo oscuro negro. Entonces puede ser líquido, puede ser órganos macizos con aumento de densidad. Y isodenso, estos son los colores grises que son característicos de los órganos macizos, como el páncreas. Entonces, si ustedes se fijan, hay algunas imágenes, la tomografía computarizada prácticamente nos va a ayudar a ver el páncreas como una imagen isodensa, ¿no? Y si ya hay colecciones, pueden haberse imágenes hipodensas en su contorno. Y si hay calcificaciones, vamos a ver imágenes hiperdensas, punteadas dentro del páncreas. La tomografía es el mejor estudio para hacer el diagnóstico de la pancreatitis, poder determinar su severidad y poder identificar sus complicaciones en caso de que haya unas colecciones pancreáticas o, o que haya una necrosis pancreática, también se ve en tomografía. ¿Ok? Ya, aquí vamos a quedar joven. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o está quedando todo claro.